¿Qué tal? Hoy vamos a clavarnos en un campo que intenta descifrar una de las partes más complejas del comportamiento humano, la criminología. Vamos a ver de qué va, cómo funciona y por qué, al final del día, es algo que nos toca a todos. Y para arrancar, vámonos a la pregunta del millón, la que lo inicia todo. ¿Por qué existe el crimen? Es una pregunta que ha perseguido a filósofos, científicos y a la sociedad entera por siglos. Y bueno, encontrar las respuestas es, justamente, el corazón de la criminología. Y esa ciencia que le entra de lleno a esta pregunta es la criminología. Pero, ojo, no se enfoca nada más en el acto criminal y ya. Para entender el problema de verdad, se apoya en 4 pilares: el delito en sí, la persona que lo comete, la víctima y algo súper importante: cómo reacciona la sociedad ante todo esto. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en el tema. Para entender bien qué onda con la criminología, primero hay que ponerle nombre y apellido, ver qué es y cuáles son sus diferentes caras. A ver, lo primero es saber que la criminología no es una sola cosa. Tiene varias ramas. Está la científica, que es la que investiga el crimen como si fuera un fenómeno social. Luego la clínica, que le pone una lupa al individuo para entender qué pasa ahí. La aplicada es la que agarra todo ese conocimiento y lo convierte en políticas públicas, en acciones. La académica, pues como su nombre lo dice, lo ordena todo para poder enseñarlo. Y al final la analítica, que es como la auditora. Se pone a ver si todo lo demás realmente está funcionando. Ahora sí, vámonos con el primer pilar, el crimen. Podría sonar muy sencillo, ¿no? Pero la forma en que definimos un acto que está mal tiene un montón de capas. Y es que no todo lo que nos parece incorrecto es necesariamente un delito ante la ley. Empecemos por lo más estricto, la definición legal. Para el derecho, un delito es simple y sencillamente lo que la ley dice que es. O sea, una conducta que a un legislador se le ocurrió prohibir y le puso un castigo. Así de claro, si no está escrito en la ley, no es delito. Punto. Pero luego, si nos salimos de lo legal y entramos a lo social, tenemos la conducta desviada. Este concepto es mucho más amplio. Se refiere a cualquier cosa que rompa con las normas de un grupo en un lugar y tiempo específicos. No tiene que ser ilegal, nomás con que sea raro o mal visto es suficiente. Y para afinar todavía más, está la conducta antisocial. Esta es la que va en contra del bien común, de las reglas básicas para vivir juntos. Y aquí está el punto clave. Todo delito es por fuerza una conducta antisocial. Pero, y aquí está el truco, no toda conducta antisocial se ha convertido en un delito. Pensemos, por ejemplo, en mentir o ser grosero. Son cosas antisociales, pero casi nunca te llevan a la cárcel. Entender esta diferencia es fundamental. Ok, ya hablamos del acto. Ahora hablemos del actor. Pasemos al segundo pilar, el delincuente. La forma en que hemos visto a la persona que comete un crimen ha cambiado, pero de verdad radicalmente a lo largo de la historia. Y eso ha definido todo, desde el castigo hasta el sistema de justicia. Miren, aquí tenemos un choque de trenes, 2 formas totalmente opuestas de ver al infractor. Por un lado, la escuela clásica, que decía que todo era cuestión de libre albedrío. La persona escoge delinquir y por lo tanto es moralmente responsable. El castigo es simplemente una consecuencia justa. Pero luego, ¡pum!, llegó la escuela positivista, muy influenciada por la ciencia y dijo, a ver, espérense. Habló de determinismo, o sea, de factores biológicos o sociales que nos empujan a actuar. Para ellos, el castigo no era tanto por moral, sino un mecanismo para que la sociedad se defendiera. Bien, ahora vamos al tercer elemento, uno que por muchísimo tiempo fue prácticamente un fantasma en esta historia: la víctima. Estudiarla es algo relativamente nuevo, pero es absolutamente clave para tener la foto completa del fenómeno criminal. Suena increíble, ¿verdad? Pero durante décadas, la criminología estuvo obsesionada con el delincuente. Se analizaba todo de él, sus motivaciones, su biología, su entorno. ¿Y la víctima? Pues era prácticamente invisible, una simple figura secundaria en todo el proceso legal. Pero bueno, todo empezó a cambiar a mediados del siglo XX. Un abogado, Benjamin Mendelssohn, fue el primero en darle un nombre a este campo de estudio, victimología. Poquito después, Hans von Hentig lanzó ideas que en su momento fueron muy polémicas, como que la víctima podría jugar un rol en cómo se genera el delito, algo que hoy se analiza con mucho más cuidado, claro. Pero el verdadero parteaguas fue en 1985, cuando la ONU por fin reconoció formalmente los derechos de las víctimas, y eso marcó un antes y un después en la justicia de todo el mundo. Y finalmente, llegamos al cuarto y último pilar, la respuesta de la sociedad. ¿Cómo le hace una comunidad para que sus miembros sigan las reglas del juego? A esto se le llama control social. Y básicamente tiene 2 caras muy diferentes. Por un lado está el control informal. Es el que vivimos todos los días sin darnos cuenta. La familia que nos enseña qué está bien y qué está mal, la escuela, los amigos, la comunidad. Su chamba es transmitir valores para que, digamos, nos portemos bien por las buenas.
Pero cuando este control informal falla, es cuando entra en acción el control formal. La policía, los jueces, las cárceles. Este ya es el sistema del Estado, que usa la ley y los castigos para frenar el delito. Pero aquí la cosa se pone más profunda. Pensadores como Michel Foucault nos enseñaron que el control social es mucho más que solo policías y leyes. Es algo más útil. Es el poder de las ideas, del lenguaje, de cómo se define qué es normal y qué no. Es un tipo de control que funciona en la cabeza de la gente, diciéndonos qué es aceptable sin necesidad de una patrulla. Y créanme, es increíblemente poderoso. Entonces, para recapitular y amarrar todo lo que vimos, tenemos estos 4 pilares que sostienen a la criminología. Se trata de entender el crimen no solo como lo dice la ley, sino también la sociedad, analizar al delincuente desde diferentes ángulos, ya sea filosóficos o científicos, reconocer y estudiar a la víctima, esa figura que por tanto tiempo fue ignorada, y finalmente comprender esos mecanismos, a veces obvios y a veces no tanto, con los que la sociedad intenta mantener el orden. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta gigante para el futuro, porque con la ciberdelincuencia, las nuevas tecnologías y los cambios sociales tan rápidos, los retos son enormes. La pregunta ya no es solo por qué existe el crimen, sino más bien en qué se está convirtiendo. Y sobre todo, ¿estaremos listos para responder?